Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y que en la actualidad se está usando mucho. Vamos a hablar sin nada más del modelo vista controlador. Ok, el modelo vista controlador pues sabemos que es una manera de cómo podemos diseñar, desarrollar sistemas, aplicaciones o lo que sea en cuanto a la arquitectura de software se refiere, ya que este modelo vista controlador pues hace que nosotros seamos más ordenados y el proyecto puede llegar a extenderse en un futuro, ¿verdad?, por otros desarrolladores, siendo más fácil la forma en que se lee este modelo. Vamos a empezar con un poco de teoría, ¿verdad? El modelo vista controlador es un modelo que es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y principalmente lo que es la lógica de negocios de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Este es donde se encarga de, pues divide en secciones todo lo que es el desarrollo del software o lo que hay o lo que vaya a ser. Por ejemplo, estamos hablando de una página web, una aplicación web o lo que sea. Divide en capas, separa principalmente los datos de la lógica de negocio. Dice que también menciona que son tres componentes básicos. Los componentes básicos, pues como su nombre lo indica, vendrían siendo la vista, controlador, el modelo. ¿Okay? El modelo, vista y el controlador. Es decir, por un lado define componentes para la presentación de la información y por otro para la interacción del usuario. Ahorita vamos a ver a detalle cómo es que, en qué partes donde se define la representación de los componentes y en donde la interacción con el usuario. Para empezar, la capa de modelo. En el modelo, pues como lo menciona aquí, dice que es la representación de la información con la cual el sistema opera. Básicamente, pues el modelo es donde se concentra toda la información del negocio, en este caso de la empresa, como queramos llamarlo. Puede ser toda la información, por ejemplo, si estamos hablando de que tenemos una tienda en línea, pues toda la información o el modelo va a ser toda la información que tengamos ahí de los productos, en este caso productos, usuarios, todo lo que tenga que ver relacionado con base de datos. También dice que gestiona los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones. Aquí está un poco más claro, ¿verdad? Pues básicamente es lo que hacemos, todo el tipo de consultas que hacemos a nuestra base de datos, eso es el modelo, resumiéndolo de esta manera. También dice que después de esto, este modelo es el que envía a la vista la información que se le está solicitando. Un usuario, mediante la vista, interactúa con el modelo. Obviamente el modelo regresa únicamente la información que se le solicita. Por ejemplo, si tenemos que ver algún producto como usuario, entramos y clicamos en el producto, el modelo nos va a retornar la información solamente de ese producto que estamos necesitando. También dice que las peticiones llegan al modelo a través del controlador. Aquí es donde están interactuando las capas ya, lo que sería la vista y el controlador también. Bueno, en la parte del controlador dice que responde a eventos, usualmente a acciones del usuario. Prácticamente el usuario manda acciones y el controlador, obviamente, como su nombre lo indica, va a controlar el flujo de la información que le va a retornar al usuario. Invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud. Normalmente siempre ocurre eso, siempre va a ocurrir que el controlador le va a dar peticiones al modelo, va a estar pidiendo la información al modelo. El modelo únicamente va a realizar las consultas dependiendo de lo que le pida el controlador. También menciona que el controlador hace de intermediario entre la vista y el modelo. Ahora sí que el controlador vendría siendo la parte intermedia en todo esto, la parte que hace la interacción entre la vista y el modelo. Desde la vista se pide un dato o algo por funcionar, pasa al controlador, el controlador valida todo, dependiendo por ejemplo de usuarios, pues ahí es donde hace todo el proceso. Prácticamente el controlador vendría siendo una de las partes muy importantes, ya que es el que va a controlar, como su nombre lo indica, lo que se va a solicitar al modelo, y el modelo va a hacer su papel, va a hacer las consultas necesarias, va a retornar al controlador y el controlador lo va a mandar a la vista. Así que el controlador por eso hace de intermediario entre estas dos capas, vista y modelo. Bien, por último tenemos la vista, la última capa. Pues la vista es mucho más simple de entender, porque dice que solamente presenta el modelo, la información lógica de un negocio en un formato adecuado. Pero básicamente la vista es donde van a estar todos nuestros archivos que serían HTML, CSS, pues es donde va a mostrar, en esa parte de la vista es donde va a mostrar toda la información que se le solicite al modelo. El modelo nos retorna, pasa por el controlador nos retorna la llamada la llamada de la información que necesitamos y nos lo presenta en una vista. Obviamente todo en un formato adecuado y entendible, dependiendo también de la forma en que la programemos.
usualmente es la interfaz del usuario. Resumiéndolo, sería la interfaz del usuario. Después tenemos aquí un modelito, como podemos ver, lo que les estaba mencionando. Tenemos las tres capas: el modelo, la vista y el controlador. Tenemos un usuario que va a interactuar con todo este modelo, con todo este paradigma. Entonces, lo que pasa aquí es que el usuario hace una solicitud al controlador, como estamos viendo. El controlador va a mandar la solicitud al modelo. La información desde el modelo va a hacer su trabajo, va a hacer consultas en base de datos, va a regresar una respuesta al controlador. El controlador lo que hace es retornar una vista, y obviamente la vista pues es la que se presenta ante nuestro usuario de esta manera. La parte del controlador es yo pensaría tal vez, bueno, creo que todas las partes son importantes en sí, pero la parte del controlador lleva mucha lógica, ¿verdad? Porque tienes que validar, por ejemplo, si este usuario no está registrado en nuestro sistema, no está registrado, entonces aquí se va a validar: ¿está registrado? Sí o no. Va a preguntar: ¿cuál es tu usuario? Va a mandar una solicitud al modelo, va a preguntar: ¿está este usuario registrado? El modelo va a hacer sus consultas a la base de datos, va a retornar un valor. Si es que estaba, va a retornar que sí, ¿verdad? O sea, va a retornar un elemento. Si no retorna nada es porque no está. Entonces aquí esto se le va a mandar a la vista: ¿sabes que tú no estás registrado? Registra. El usuario va a ver que no está registrado, entonces va a mandar su solicitud ahora de registro. Vuelve a mandar al controlador registrarse. Aquí se manda, ahora se va a elegir por ejemplo, insertar un usuario. Lo va a mandar al modelo. El modelo va a hacer su consulta necesaria, va a insertar y luego va a retornar una respuesta: si se agregó. El controlador dice que si se agregó, se lo avisa a la vista y la vista le manda al usuario: si estás agregado ya. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así es como está interactuando el modelo vista controlador. Esto sería básicamente a nivel teórico. Vamos a ver ahorita un poquito más práctico. Yo aquí tengo un proyecto, bueno, una pequeña práctica que de hecho hice un video, pero lo hice de la manera normal, por así decirlo. No lo estuve haciendo con el modelo vista controlador, ¿verdad? La práctica que estuve realizando en un video anterior era la de la paginación. La reestructuré haciéndolo con este paradigma que sería el modelo vista controlador. Básicamente lo que les voy a mostrar es cómo sería la estructura de folders y cómo es que interactúan entre sí las capas de manera, ahora sí que en un proyecto real, ¿verdad? De manera práctica. Aquí tenemos nuestra serie de directorios. Para empezar, si se ponen a investigar, van a encontrar diferentes formas de cómo lo manejan, cómo se maneja este modelo vista controlador. Bueno, los directorios más que nada, ¿verdad? Cómo se maneja en un proyecto real, van a haber diferentes formas. Por ejemplo, yo aquí tengo una imagen donde muestra cómo es que lo maneja uno de los frameworks más utilizados en PHP, que vendría siendo Laravel. Así es como maneja lo que vendría siendo los directorios, de esta forma, ¿ok? Si se pueden ver, es muy diferente a viene siendo, o tal vez me faltan más a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no estoy utilizando ningún framework, estamos utilizando una práctica y estamos usando únicamente pues PHP y los demás archivos, ¿verdad? Empezando desde cero, con código nuestro. Entonces, pues la estructura de folders, pues me hacen falta algunas, por así decirlo, pero prácticamente así es como lo manejaría, ¿verdad? Y puede diferir. Hay algunos otros programadores o diseñadores que pueden tenerlo de una manera diferente, ¿verdad? La estructura de sus folders, pero al fin y al cabo pues se maneja la estructura del modelo vista controlador, pues está correcto. Y como pueden ver, aquí hay un montón de carpetas y archivos que pues para explicar esto pues necesitaría un video solo, pero no estoy explicando esta parte, sino voy a explicar solamente cómo lo considero yo, después de alguna investigación, después de ver algunos videos también. Entonces vamos a ver cómo lo podemos manejar. Bueno, pues según esto, en la carpeta del directorio app, lo que tenemos es prácticamente todo el paradigma de programación modelo vista controlador, que sería controller, models y views. En el archivo public es donde irían todos nuestros archivos, estilos, fuentes, imágenes y nuestros JS que necesitemos. Inicialmente tendría que ir un index, ¿verdad? Pero este index no tiene nada de archivo HTML. Lo voy a abrir. En este archivo lo que hago es importo todo lo que serían los archivos que voy a necesitar. Por ejemplo, las rutas que estamos utilizando, el controlador, el modelo, estos otras secciones que serían el header y el footer, que no vamos a entrar en detalle, nada más voy a mostrarles cómo está. Y después ya también en esta parte utilizamos lo que sería la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque tenemos unas clases, por ejemplo tenemos la clase ruta y instanciamos ruta y creamos un objeto y así sucesivamente. Entonces así es como quedaría nuestro archivo inicial, nuestro index. En esta parte del index, pues principalmente por mencionar algo, si tuviéramos un sistema donde se tuviera que ingresar o acceder
como usuario, o sea, con un usuario y una contraseña, pues tendríamos que hacer una pregunta aquí antes de que todo hiciera. Lo que preguntaría primero es decir, ¿está seteada una variable de sesión de tal nombre, por ejemplo de usuario? Si sí está seteada, entonces va a hacer una consulta a la base de datos, va a elegir de modelos una consulta del controlador, va a elegir un controlador, un método que vamos a crear aquí, y este controlador pediría al modelo y el modelo pediría a la vista, el modelo le enviaría otra vez al controlador, el controlador a la vista. Acordémonos que la capa central es el controlador. Entonces regresaría acá y nos regresaría una vista. ¿Es que no estás logueado? Loguea. Pues dentro de controlador, pues como nuestro controlador, en modelos hacemos lo que es la conexión a la base de datos. También aquí están lo que les mencionaba de las rutas, ¿verdad? Una clase que tiene un método que retorna la ruta en la que estamos, la ruta raíz. Después de esto tenemos las vistas. Las vistas son, aquí es donde ponemos los módulos. Bueno, ponemos principalmente la vista que va a ingresarse aquí. Módulos. Este archivo también es jalado hasta acá. Vamos a ver cómo está acá. Bien. Si se dan cuenta, en nuestro index estoy llamando de la carpeta app views portafolios view, que sería este de aquí. ¿Ok? Este que está acá. Lo estoy llamando. Acá hace una serie de validaciones. Si está seteado la ruta, me ingresa algo, si no, me ingresa otra cosa. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que me ingresa? Pues esto, módulos. Aquí donde se encuentra la paginación en sí. Bueno, aquí donde se encuentra toda la vista, como pueden ver, está dentro de la vista, módulos, porque es un módulo, donde se encuentra todo esto. Pues como pueden ver, de esta manera es como se representa. Por ejemplo, vamos a ver algo, un ejemplo rápido para ver cómo interactúa el modelo, la vista y el controlador. Vamos a ver, aquí en módulos, que es dentro de las vistas. Está dentro de las vistas, o sea, va a ser una parte de la vista. Instanciamos la clase controller. ¿Por qué? La clase controller, vamos a ver el controlador. Aquí está, estamos instanciando. Voy a cerrar momentáneamente esto y las rutas también. Bueno, aquí voy a dejarlo. Voy a ver también el modelo. Ok, tenemos el controlador por este lado. Tenemos el modelo. Voy a darle aquí para que tengamos. Aquí tenemos nuestra vista, ¿verdad? Que vendría siendo este. Si se dan cuenta, este archivo donde estoy ahorita, el que estamos aquí actualmente, se importa en este. Se importa acá, así que esta es la vista. Aquí si se dan cuenta, estoy declarando una instancia de la clase portafolio. La clase portafolio sería esta clase. Estoy instanciando aquí. Creo un objeto. Ese objeto lo que va a hacer es llamar el método que estamos, todo que estamos haciendo aquí. A la vez de la vista le pregunta al controlador que me traiga un método, que es este. El controlador a su vez hace una instancia también de la clase modelo, que sería esta, modelo, y crea un objeto con la función de MD del portafolio, que sería esta función, que lo que hace aquí, pues hacer las consultas. Como pueden ver, dependiendo de lo que esté recibiendo, va a ser una consulta u otra. ¿Y qué me va a retornar? Me retorna toda la información que estamos solicitando. Si se dan cuenta, con esta variable que tengo aquí de respuesta, instancio y retorno la respuesta que me manda el modelo, lo que me está mandando aquí, lo retorno, bueno, de aquí se lo retorno al controlador. Del controlador lo va a retornar al portafolio módulo. Entonces esta variable va a tener toda la información que solicitó el controlador. El controlador solicitó el modelo, del modelo retornó, de aquí del controlador retornó a la vista y se va a obtener acá. Ok, más o menos espero se entienda, pero así es como funciona, cómo interactúan entre sí las capas. Entonces es mucho más fácil extender este proyecto. Podríamos estarlo extendiendo, aparte de que estamos también programando orientado a objetos. También estamos, por ejemplo, no reutilizando código, porque yo podría hacer más, podría mandarle más, reutilizar esta función, esta instancia, reutilizarla cuantas veces yo quisiera, dependiendo de lo que necesite, obviamente, y así sucesivamente, ¿verdad? Puedo modificar las funciones para que hagan una función diferente a la otra, pero como les mencionaba, estamos reutilizando código, estamos trabajando con el patrón modelo vista controlador, con la programación orientada a objetos. Este proyecto puede ser expandible, puede irse mucho más grande, muchísimo más grande, y no habría ningún problema. Cualquier desarrollador que entienda el patrón vista controlador podría entender. Bueno, y con esto logramos tener esta parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Pues cambiar de página en página. Ahora vamos a la página 2 y hace una consulta diferente y nos manda esto. Bueno, pues eso sería todo, amigos. Espero les haya servido de algo y hayan entendido algo. Pero si les fue de mucha utilidad, pues me puedan dar like, suscribirse a mi canal, compartir, comentar también. Y nos vemos en el siguiente video.